maestro Gilberto Guevara Niebla, un hombre profundamente conocedor del sistema educativo nacional y de los movimientos que se dan justamente entre los maestros. Gilberto Guevara Niebla fue miembro del comité de huelga del 1968, estuvo en la cárcel, fue subsecretario de Educación en el sexenio pasado, en un tramo del sexenio pasado, con Aurelio Nuño, el subsecretario. Fue parte del equipo de transición del hoy presidente de la República, luego de haber sido electo. Se retiró de todo ello y conoce muy bien lo que está pasando con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Gilberto, te saludamos con mucho afecto, lo sabes muy bien, y queremos invitarte a que nos ayudes a entender a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, porque nos cansamos en este espacio y en todos de estar dando constantemente noticias de cómo los maestros de la CENTE se manifiestan de manera violenta, por ejemplo, en el estado de Michoacán, violentando las vías férreas, o bien invadiendo la casa de gobierno, como ocurrió el día de ayer, o bien amenazando, demandando plazas magisteriales. Lo mismo los vemos airados en Oaxaca, donde, por cierto, trataron de echarle a perder su boda a la maestra Elba Ester Gordillo hace 15 días. Los vemos muy activos en el estado de Guerrero, tomando casetas. ¿Qué hay en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación? ¿Qué están recibiendo de este gobierno? Parecen estar actuando con una actitud de un movimiento de lucha popular prolongada. No sé, ¿tú conoces más de esto? Pues no tanto, pero te voy a dar mi opinión. Yo creo que, sobre todo en Oaxaca, pero también en Guerrero, en Michoacán, en Chiapas, pues se ha generado desde hace mucho tiempo, no es reciente, un fenómeno de violencia social. Es decir, una agrupación que se creó en 1978 con la intención de democratizar al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, al CENTE, pues se adquirió personalidad propia y adquirió su propia dinámica, y desde entonces se ha convertido en un fenómeno, ¿cómo calificarlo?, de disrupción, digamos, del orden legal y político del país. En Oaxaca, los maestros son muchos maestros. Son un grupo social, podría decir, dominante en la esfera política, y que han hecho como práctica cotidiana, como oficio, la violencia, la acción violenta y el desbordamiento de la legalidad permanente, de manera sistemática. Es una cultura del chantaje la que han desarrollado. Es decir, se cierran carreteras, se toman puentes, se toman vías férreas, siempre con la idea de que no van a ser castigados, aunque no lo recuerdo muy bien porque cuando en 1968 me procesaron, yo fui acusado de atentar contra las vías generales de comunicación, y yo creo que era el delito más fuerte que pesaba sobre mí y que me condenaba, a 30 o 40 años de prisión. ¿Y qué ocurre en la actualidad con la coordinadora? Que precisamente atentan una y otra vez de manera sistemática contra las vías generales de comunicación, violan la ley, atropellan las normas. ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos, Pepe, un Estado débil. La ley no es lo que rige las conductas. Siempre hay una manera de conciliar, por parte de la autoridad, de asumir, de procesar
de aceptar la impunidad de estos grupos. En ese sentido te pregunto, Gilberto Guevara Niebla, la Coordinadora de Trabajadores de Educación, la CENTE, Sí. ¿tiene sometido al gobierno del presidente López Obrador como ha tenido sometidos a gobiernos predecesores? Pues mira, desde 1976, que el movimiento de la Coordinación de Trabajadores de Educación contra la reforma educativa adquirió, digamos, su punto más álgido, su presencia política fue muy importante, y lo que nosotros vimos en el gobierno de Peña Nieto es la negativa sistemática de Peña Nieto a hacer respetar la ley. Hasta que en 1976 ocurrió un incidente en un pueblo de Oaxaca en el cual los pobladores de una comunidad junto con los maestros resistieron el ataque de la policía o la acción de la policía. Se produjo una balacera y hubo lamentablemente 8 o 9 personas muertas. Este desastre, provocado evidentemente por la violencia de la coordinadora, pues fue visto como una masacre consumada por el Estado. Evidentemente no está claro el asunto, ni la justicia ha aclarado nunca la masacre que ocurrió ese año, pero uno puede pensar que lo que ha habido desde hace muchos años, Pepe, es una tolerancia hacia la violencia social, los movimientos sociales. Toda vez que se presenta un movimiento colectivo en México, cuando viola la ley, la autoridad cierra los ojos. ¿Por qué se vuelve complaciente el gobierno, Gilberto? ¿Por qué Así es. ¿Es un arma política tener a la CENTE en el bolsillo? Es cobardía política, exactamente, es cobardía. Tenemos liderazgos políticos cobardes, inseguros, siempre están pensando en las futuras elecciones, en la popularidad, etc. Y sobre todo Oaxaca. Oaxaca, reprimir a la Coordinación de Trabajadores de la Educación, pues es políticamente casi suicida, ¿no? Entonces, mira, desde hace mucho tiempo yo observo, después de 1968, que se produjeron, espero que tú lo recuerdes, movimientos en las comunidades rurales, en las zonas urbanas populares, dirigidos por activistas estudiantiles que querían promover la revolución, que luego derivó hacia las llamadas guerrillas urbanas, estudiantiles. Esa acción no produjo una reacción del Estado dirigida a enfrentar protestas colectivas. El Estado mexicano nunca ha sabido cómo enfrentar protestas colectivas. El Estado se rinde. Por ejemplo, teníamos obviamente granaderos que nosotros en 68, los estudiantes de 68, pedimos que desapareciera el cuerpo de granaderos. Bueno, hoy a mí me parece que el Estado debió siempre anticipar crear instrumentos para enfrentar protestas colectivas. Pero no, lo que vemos es una impotencia del sector público frente a cualquier protesta colectiva. Tú ves cómo los pobladores de una colonia en la Ciudad de México tienen un problema y cierran el periférico. Y las autoridades simplemente no hacen nada. Ahorita lo acaban de ver en Michoacán. Llegaron los profesores de Michoacán pidiendo algo ilegal, que aceptaran que les dieran plaza a 3,000 profesores egresados de la normal sin mediar ningún examen de admisión. Entonces,
trataron de ocupar el centro de Morelia. La policía los retiró. Hubo un enfrentamiento. Por primera vez, quiero decirlo, llevan 2 ocasiones en las cuales el gobierno de López Obrador enfrenta a la coordinadora. La enfrentó, como lo vimos, en la carretera México-Acapulco, y ahora lo está enfrentando en Michoacán. Pero fíjate bien lo que pasa en Michoacán, Morelia, que hay un enfrentamiento violento, se retiran los profesores, la policía se retira y los profesores regresan y vuelven a ocupar el centro de la ciudad de Morelia. Entonces las autoridades ya no hacen nada. Entonces hay una actitud, una conducta ambigua. Pero yo te pregunto finalmente, ¿qué le debe López Obrador a la gente que los consiente tanto? Yo creo que hay una deuda de tipo electoral, ¿no? La consigna de echar abajo la mal llamada reforma educativa fue una consigna que Andrés Manuel tomó de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y la repitió infinidad de veces. Y bueno, yo creo que el hecho de que el candidato de 2018 haya hecho suya esa consigna, pues le ganó muchos votos en estos estados que son los 4 estados emblemáticos de la coordinadora, que son Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán. Pues te agradezco mucho, Gilberto, que nos hayas puesto en el contexto apropiado para entender por qué de pronto puede pasar semanas, largas semanas. Se pueden detener convoyes de ferroviarios llevando insumos importantes o trayéndolos de Lázaro Cárdenas, por ejemplo, para la industria automotriz, en fin, la alimentaria, la agrícola, y esto sigue ocurriendo constantemente. Tristemente. Eso es lo grave, ¿no? Es lo que no vemos, que haya decisión de la autoridad por poner orden. Por más que en el diario oficial de la Federación, por ejemplo, aparece el día de hoy que será motivo de sanción pecuniaria, incluso carcelaria, el hecho de bloquear carreteras o bloquear vías federales. No vemos nada en concreto, pero en fin, Gilberto, te agradezco mucho este análisis, este esfuerzo por explicarnos lo que hay atrás de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación desde el punto de vista político, al margen de sus reclamos. Muchísimas gracias, Pepe. Muchísimas gracias a ti, Gilberto, que te vaya muy bien. Muy buenas noches. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.